Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Anderson Dávalos Padilla y mi grupo y mi persona le vamos a hablar sobre la población en Bolivia. Nuestro trabajo se distribuyó de la siguiente forma. Sofía del Río elaboró las diapositivas y mi persona, Anderson Dávalos y Camila Gutiérrez, vamos a exponer sobre el tema. Y bueno, voy a empezar. La población en Bolivia. La población en Bolivia. En 1825, cuando se fundó Bolivia, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra tenía apenas 9.000 habitantes. El eje poblacional y económico lo marcaba La Paz, Cochabamba y las ciudades mineras. Hoy, con 1.7 millones de habitantes y 2.1 en su área metropolitana, Santa Cruz de la Sierra es la ciudad más poblada y con mayor riqueza de todo el país. Su florecimiento económico, ocurrido a partir de la segunda mitad del siglo XX, impuso a la inmigración de muchas personas de otros orígenes del país. A raíz de ese fenómeno y el éxodo rural proveniente de las provincias cruceñas, su población aumentó vertiginosamente. ¿Qué etapas comprende la evolución demográfica de Bolivia? En Bolivia se pueden identificar tres periodos de evolución demográfica: la irregularidad del periodo colonial, el lento crecimiento poblacional de la primera etapa republicana y el rápido crecimiento experimentado a partir de 1950. La inestabilidad del régimen demográfico colonial. Se sabe poco al respecto a la cantidad de la población que habitó actualmente en el territorio boliviano, en la época prehispánica. Se estima que la población total rondaba a partir de los 800.000 habitantes, cifra que se había reducido durante las primeras décadas de la colonia debido a las guerras y a las epidemias. El número de españoles y de esclavos africanos fue poco significativo, y la mayoría de indígenas se mantuvo por encima del 95% de la población colonial. La mayor parte de la población, tanto indígena como de otros orígenes, vivía en la zona occidental. Con el establecimiento del régimen colonial tuvo lugar la reubicación de los indígenas, que fueron trasladados de sus lugares de orígenes a pueblos llamados reducciones. En el área occidental, las comunidades que antes estaban dispersas u organizadas según sus propios modos de producción fueron dirigidas hacia las minas mediante el sistema de la mita. Como consecuencia, a medida del siglo XVII, la ciudad de Potosí, el centro minero más importante del territorio, llegó a contar con una población de 160.000 habitantes, más del 20% de la población del territorio boliviano en ese entonces. Aún así, la mayor parte de la población vivía en el área rural. En estos tiempos se estimaba que la población potosina o la Real Audiencia de Charcas era la ciudad más poblada de todo el mundo, incluso como como la propia ciudad de París, que hoy en día es la ciudad más visitada del mundo. 1825 y 1950. La población crece lentamente. Pese a la disminución de la población indígena durante la colonia, esta nunca dejó de ser el grupo predominante. Durante los primeros años de la República, el grupo de los mestizos tuvo un porcentaje similar al que mostró durante la colonia, y fue creciendo gradualmente durante el siglo XIX. La zona occidental se mantuvo como la más habitada, especialmente en el ámbito rural, mientras que la porción oriental del territorio era poco poblada. En 1826 las principales ciudades eran La Paz y Cochabamba, con 35.000 y 30.000 habitantes respectivamente. Como resultado de las crisis mineras, Potosí bajó su población hasta estar por debajo de los 10.000 habitantes. Ahí se puede apreciar en las imágenes cómo era la población antes. 1950 y 2018. El crecimiento demográfico se acelera. A partir de 1950, a raíz del crecimiento económico experimentado en la década de 1940, del descenso de la mortalidad y la persistencia de una elevada natalidad, Bolivia experimentó un importante crecimiento demográfico en el año 1980, y la población nacional superó los 5 millones de habitantes. Sin embargo, si antes había una amplia mayoría de la población rural, en el año 1985, 3 de los 6 millones de habitantes del país vivían ya en el área urbana. El éxodo rural masivo alcanzó su pico durante la década de 1980. A partir de 1990 y hasta la actualidad, el crecimiento urbano continuó. Así también el éxodo rural disminuyó y la población rural también experimentó un crecimiento, aunque mucho más gradual. Pasando al siguiente tema, ¿cómo se distribuye la población boliviana en la actualidad? La mayoría de la población boliviana se concentra en pocos departamentos y hay más gente viviendo en las ciudades que en el campo. En cuanto a la edad, Bolivia se halla
en una transición hacia un régimen demográfico adulto. Distribución en el territorio. La distribución de la población sobre el territorio boliviano no es homogénea. De los 11.3 millones de habitantes de nuestro país, el 72% se ubica en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Esto quiere decir que es el 8,08 millones y el 28% en los 6 departamentos restantes. De hecho, apenas el 5% de la población nacional habita en el Beni y Pando, y que juntos representan el 25% del territorio nacional. Por otra parte, hay que considerar que solo la porción occidental del departamento de Santa Cruz es muy poblada, mientras que el sur, el este y el norte son poco poblados. Algo similar sucede en La Paz, cuya gran mayoría de población se ubica en la región del suroeste, mientras que el norte paceño es la región menos poblada de todo el país, con 35,4 habitantes kilómetros cuadrados. Cochabamba es el departamento más densamente poblado de Bolivia, y la mayor parte de su población se vive en los fértiles valles de la mediana altura y sus selvas son muy poco pobladas. Los departamentos de Chuquisaca, Potosí, Oruro y Tarija presentan una densidad poblacional media. Distribución campo-ciudad. Las ciudades bolivianas se clasifican de acuerdo con su población en grandes, como más de 100.000 habitantes, intermedia entre los 30.000 y los 100.000 habitantes y pequeña hasta 30.000 habitantes. Las ciudades del eje central han crecido tanto que agrupan un conjunto urbano en todas las ciudades aldeañas, conformando una metrópolis. Este es el caso de Santa Cruz de la Sierra, La Guardia, El Torno, Cotoca, Guarnes y Montero. Y en La Paz, El Alto, Viacha, Achocalla, y en Cochabamba, Colcapirgua, Tiquipaya, Quillacollo y Sacaba. En cuanto al medio geográfico, a excepción de Santa Cruz de la Sierra, las grandes ciudades bolivianas se encuentran en los valles o en el altiplano. Algo similar sucede con la población rural, pues a excepción de las llanuras cruceñas, la mayoría de la población está asentada en los valles y el altiplano de la región occidental del país. Distribución por edad. Debido al deceso del índice de natalidad y al aumento de la esperanza de vida como consecuencia del deceso del índice de mortalidad, la población boliviana atraviesa una transición de régimen de población joven hacia el régimen de población adulta. En cerca de 30 años, de 1992 a 2018, la población mayor de 15 años creció desde el 50% de la población nacional hasta el 70%, lo que quiere decir que menos de un tercio de la población nacional es menor a 15 años. ¿Qué relación existe entre el empleo y la población en Bolivia? En Bolivia, las personas que han migrado de un departamento a otro para conseguir mejores trabajos son millones. Nuestro país tiene un escaso índice de desempleo, pero las personas que tienen un trabajo no gozan de la seguridad laboral ni del nivel de ingresos que tienen los trabajadores de otros países más desarrollados. Oferta laboral y migración. Al igual que sucede con las grandes metrópolis mundiales, existe una importante razón por la que el 47% de la población nacional se concentra en la metrópolis de Santa Cruz, La Paz, El Alto y Cochabamba. Hay mayor oferta laboral y más posibilidades de percibir mejores ingresos que en otras ciudades o ciudades del país. Los ingresos que generan los sectores secundarios y terciarios, especialmente en Santa Cruz, son suficiente incentivo para que el flujo de migrantes rurales y de otras ciudades del país sea elevado. Aunque las ciudades del eje son las que mayor cantidad de inmigrantes reciben, los departamentos con mayor crecimiento de la población urbana son Pando, Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca. Esto quiere decir que las tres metrópolis del eje no acaparan la oferta laboral urbana, sino que este fenómeno es general y simplemente acrecienta sus cifras a ellas. Las cifras del empleo y el desempleo en Bolivia. Según las estimaciones para el año 2018, ese año los bolivianos en edad laboral que estaban empleados eran 6.545.000 habitantes. En ese mismo año la población desocupada representaba el 4%. Este porcentaje es uno de los más bajos a nivel latinoamericano. Sin embargo, las cifras de desempleo no terminan de ilustrar la situación laboral en Bolivia, porque el país no cuenta con el capital, la infraestructura y la iniciativa estatal o privada suficientes para asegurar plazas laborales estables.
a todos los trabajadores. Así que en 2018 el número de los trabajadores informales era aproximadamente de 4 millones de personas, lo que supone el 62% del total de la población ocupada. La situación laboral de las mujeres y el trabajo infantil. El ámbito laboral en Bolivia persiste una marca desigualdad entre hombres y mujeres. Si bien la diferencia entre la cantidad de trabajadores de ambos sexos no es muy significativa, es decir, 56% de hombres y 44% de mujeres, los salarios de los varones son harto más elevados que el de las mujeres. Entre los asalariados de las mujeres ganan como promedio el 76% de lo que un hombre puede realizar por el mismo trabajo. En el campo del trabajo informal no se conocen las cifras exactas de esta diferencia, pero se sabe que los hombres son mejores pagados. Así que para los empleadores no quieren asumir la posibilidad de que la trabajadora quede embarazada, lo cual implica una baja de 3 meses y el pago del subsidio de lactancia y maternidad. Bueno, profesor, eso es todo con mi persona y seguirá mi compañera Camila Gutiérrez. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Les voy a hablar de cómo se manifiesta el fenómeno de la migración interna y cuál es la situación de los migrantes bolivianos en el exterior. Los destinos de la migración interna. Bolivia es un importante expulsor de migrantes al exterior. En las estimaciones del año 2018, se sabe que 11 millones de personas viven dentro del territorio nacional, pero sobre la migración externa no existe una cifra clara. Se estima que hay entre 2 y 3 millones de bolivianos viviendo en el extranjero, lo que arroja una cifra entre el 15 y el 21% del total nacional. Sin embargo, los 11 millones que viven en Bolivia están compuestos por personas que han migrado dentro de nuestras fronteras, ya sea del campo a la ciudad, de una ciudad a otra, de un departamento a otro, etc. Sin embargo, si consideramos que la migración de personas menores de 15 años o mayores de 65 es menos frecuente, tendríamos un índice de migración mucho mayor en jóvenes y adultos. ¿A dónde van los migrantes internos y qué destinos escogen y por qué? Según los datos del Censo 2012 y la información recolectada por el Programa de las Naciones Unidas en el 2010, las metrópolis de Santa Cruz de la Sierra, La Paz, El Alto y Cochabamba concentran el 47% de la población nacional y también atraen el 43% del flujo migratorio interno. Las razones que los impulsan son las mismas: elevada demanda laboral y oportunidades de percibir mayores ingresos. Por ese motivo, la mayor parte de los migrantes en estas metrópolis son jóvenes y adultos. Las 6 capitales de departamentos restantes reciben el 12% del flujo inmigratorio. Además, datos del 2010 del Programa de las Naciones Unidas nos ayudan a completar el panorama. Las ciudades intermedias reciben el 20% del flujo migrante y los pequeños núcleos urbanos el 12%. Sumando la migración a todas las ciudades de Bolivia, ya sean metrópolis, capitales departamentales, ciudades intermedias o pequeños núcleos urbanos, tenemos el 88% del flujo migratorio, tiene como destino el área urbana y apenas el 12% el área rural. El éxodo rural y la migración entre departamentos. Sabemos que las ciudades, especialmente las más grandes, son el destino más frecuente para la migración interna, mientras que el área rural es poco atractiva. Sin embargo, no nos dice nada respecto a los lugares de los que parte la masa migrante, las regiones o ciudades expulsoras. Como índice de urbanización del 2%, el cual fue aún mayor en el pasado, cabe suponer que en Bolivia la mayoría de los migrantes dejan el campo y se establecen en ciudades, que existen muchos casos de migración intradepartamental. El Alto ha tenido un rápido crecimiento durante los últimos 30 años. Se explica gracias al flujo migratorio proveniente del campo paceño, especialmente de la zona altiplánica. Ejemplo, tiene más porcentaje de población rural que el de La Paz. En Cochabamba hay sobre todo migrantes paceños, potosinos y orureños, muchos de los cuales llegaron directamente de las zonas rurales de estos departamentos. Entonces, aparte del éxodo rural, hay un flujo muy importante de migración entre departamentos, flujo del cual Santa Cruz es con distancia el principal receptor. Por otra parte, las ciudades de Tarija y Cobija reciben un importante flujo de migrantes de otros departamentos. La migración para los indígenas.
Ambos tipos de migración interna tienen efectos positivos y negativos, tanto en las ciudades y regiones de origen como en las del destino, y el caso boliviano se parece mucho a la situación mundial general. Por otra parte, en el área rural disminuye la productividad por la escasez de mano de obra, pero las remesas y las compras de tecnología permiten un posterior crecimiento económico. La gran mayoría de la población campesina es indígena, habla lenguas nativas y tienen costumbres ligadas a la práctica de la agricultura y el éxodo rural. Supone su integración en una lógica cultural y económica distinta, víctimas de la discriminación y sin oportunidades para el ascenso social. La gran mayoría de los inmigrantes indígenas ha formado parte de los estratos más bajos de las ciudades bolivianas a lo largo de la historia. ¿Cuál es la situación de los migrantes bolivianos en el exterior? Más del 70% de los migrantes bolivianos se encuentra en Argentina y casi el 20% en Estados Unidos y España. Por lo general, los bolivianos en el exterior viven en condiciones precarias, tomando trabajo mal pagados y ocupando la esfera más baja de las sociedades receptoras. Y también son víctimas de discriminación. Los principales destinos de los emigrantes bolivianos. Entre 2 y 3 millones de bolivianos viven en el exterior. Los datos son poco fiables debido a que las migraciones se realizaron durante un prolongado periodo de tiempo y a que la mayor parte de las personas llegaba a los países de destino de forma ilegal. Y tomando en cuenta que la cifra puede variar mucho si consideramos o no como bolivianos a los hijos de migrantes nacidos en el exterior. Según estimaciones, más del 70% de los emigrantes bolivianos se encuentran en Argentina y de ellos más de 1 millón en Buenos Aires. Hay 1,3 millones de bolivianos legales en Argentina, pero se calcula que la cifra de los ilegales podría rondar el millón. A partir de 2005, una vez superada la crisis de los primeros años del siglo XXI, Argentina ha concedido la residencia permanente a más de 200.000 bolivianos y la residencia temporal a una población similar. Según datos de la Dirección Nacional de Migraciones en Argentina, el año 2017 se radicaron 48.000 bolivianos, ya sea de forma temporal o permanente. En Estados Unidos, donde se estima que viven entre 300 y 500.000 bolivianos, la mayoría de ellos de forma ilegal. Luego sigue España, que en su periodo de bonanza económica recibió el 90% de los más de 200.000 bolivianos que hoy viven en aquel país. Sin embargo, a raíz de crisis económica entre 2010 y 2015, muchos bolivianos retornaron a su tierra natal. Vida y trabajo de los migrantes bolivianos. La pobreza rural generalizada que ha caracterizado a Bolivia durante toda su historia, especialmente al sur del país, y la demanda laboral de la producción agrícola del norte argentino, explican el origen de uno de los más intensos flujos migratorios de la historia latinoamericana. Primero se fueron los campesinos del sur, luego los de otras regiones y finalmente los trabajadores de diversas ocupaciones. Y también varió su ocupación de campesinos a trabajadores fabriles o de pequeñas empresas, lo que nunca varió en su condición. Hoy, la gran mayoría de los más de 2 millones de bolivianos en Argentina pertenece a las esferas más bajas y menos asistidas de aquella sociedad. En España y Estados Unidos, países más desarrollados en donde se podría pensar que las condiciones serían mejores, también allí los bolivianos junto con millones de latinoamericanos pertenecen a los grupos más desfavorecidos de la sociedad y se ocupan en trabajos de poca remuneración. La situación de pobreza y discriminación recrudeció en los países receptores a partir de la crisis económica del 2007. A raíz de ello, las condiciones laborales de los bolivianos empeoraron y el índice de desempleo aumentó. Esto sucedió especialmente en Argentina, España y Brasil, no tanto en Estados Unidos, que cuenta con una economía más estable. Inmigrantes bolivianos legales o ilegales. Una de las causas por las que no se conoce el número real de bolivianos que viven en el exterior
son los obstáculos que los países receptores imponen a los inmigrantes para legalizar su estadía, ya sea de forma temporal o definida. Sin tener la ciudadanía se hace difícil exigir el respeto a los derechos humanos y el acceso a los beneficios del ciudadano legal. Por ese motivo, los bolivianos ilegales en el exterior se han unido a la pugna por la ciudadanía que llevan a cabo todos los latinoamericanos que residen de forma irregular a Estados Unidos y España. Sin embargo, durante los últimos 10 años, la tendencia en los gobiernos de los países receptores ha sido poner trabas a los migrantes para regularizar su residencia e implementar políticas de control en las fronteras y aeropuertos para reducir las cifras de inmigración. Gracias.